Bien amigos, y si están de suerte como nosotros hoy, mire, pueden encontrar un televisor totalmente gratis. Como pueden ver, encontramos otra cosa totalmente gratis. Mira amigos, hoy, el día que estamos grabando este video para ustedes, definitivamente es un día de suerte. Así que ya saben, cosas gratis que puedes necesitar en tu casa o disfrutarla. Somos una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les vamos a traer un video bastante diferente e interesante porque como ven estamos aquí desde nuestra casa y vamos a salir a recorrer todas las áreas de aquí de Raleigh y en los alrededores para que ustedes vean qué podemos encontrar. En otras palabras, lo que aquí los americanos tiran, lo que te dejan gratis en la puerta de su casa. Así que acompáñenos en esta nueva aventura y vamos a ver qué podemos encontrar. Cosas que pueden servir para tu casa, cosas inclusive que puedes vender. Vamos y acompáñenos. Cuando hacemos un cambio a un lugar nuevo, bien sea por mudanza de un país a otro o de estado, por el motivo que sea, comenzar en una nueva casa siempre conlleva al dilema de cómo equipar y cuánto gastaremos en arreglar esta nueva casa. Y como uno de los segmentos de este canal es ayudarlos a buscar siempre el ahorro, además de brindarles todas las posibilidades que hay aquí en los Estados Unidos de empezar una nueva vida, de hecho, ya en nuestro canal le hemos mostrado en muchos videos cómo sería equipar una casa con $500, comprar todo a dólar en las tiendas de segunda, además de comprar en la pulga y encontrar tesoros a tan solo $1. También hemos visitado una tienda donde todo cuesta $2, inclusive le hemos explicado cómo ir a vender en la pulga y así ganar un dinerito extra. Pero como siempre hay otras posibilidades, hoy les mostraremos cuál es la manera de conseguir muchas cosas totalmente gratis por si tu presupuesto está muy apretado para empezar o simplemente te quieres ahorrar un dinerito extra. Si quieres saber cuáles son estas cosas que puedes conseguir totalmente gratis, quédate hasta el final de este video. Bien amigos, ya empezamos nuestro recorrido. Vamos a ver qué encontramos por una de estas calles, porque recuerden que pueden encontrar de todo. Para empezar, les vamos a, mientras vamos viendo que no encontremos nada, les vamos a echar unas historias, como decimos. En nuestros primeros años aquí, nosotros siempre, cuando salía pues yo por ejemplo a llevar a Aquiles al trabajo, siempre veía, como salía muy tempranito, siempre veía cosas tiradas en la calle y al principio yo decía, bueno, me imagino que es que las están vendiendo, que no sé cuánto, no. Resulta que por ejemplo, nuestra primera mesa fue recogida, ¿cierto? Fue recogida de ahí, del garaje de alguien, del garaje no, de su acera, porque decía free, totalmente así escrito, FREE con T, y estaba desarmada, arregladita. Una mesa de madera que hasta la fecha de hoy la mesa está en funcionamiento en mi casa. Así que para que ustedes se den una idea de cuando llegan pueden encontrar cosas totalmente gratis y por supuesto en muy buen estado. Así que no pierdan la oportunidad de revisar. Eso no les quita ni les pone nada. Eso simplemente lo hace más bien ayudar al neighborhood, a la comunidad, a que ya no va a estar eso ahí y te va a ayudar a ti en tu casa. ¿Qué les parece? Pero amigo, y otra cosa que le quería decir, no todo lo que está afuera es algo viejo y fuera de uso. Lo que pasa es que a veces también hay temporadas en que las personas cambian los productos que ya tienen en casa, que estaban literalmente nuevos, como a veces televisores o a veces mesas, y querían uno nuevo y lo compran. Entonces sacan ese que está en muy buen estado y lo ponen afuera, pero es literalmente nuevecitas. Otra cosa que también tienen que tener en cuenta, cuando la gente va a poner las cosas free, las pone literalmente en la calzada, o sea, fuera de la casa, muy hacia afuera de la casa. Y muchas veces le ponen letrero free, muchas veces no, pero sí le ponen. Pero si usted ve que está muy pegado a la casa hacia adentro, esas no son free. Muchas veces que los niños a veces dejan la bicicleta, dejan juguetes, a veces las mismas personas que están haciendo reparaciones en la casa dejan sus cosas pegadas a la casa. Pero para que se entienda que eso no es free, que así que pila o pregunte, mira, esto es free, va a regalar. Pero comúnmente siempre está pegado hacia afuera, muy afuera, así que pendiente puede ser datico. Mira amigos, este es un ejemplo de que esto no es gratis. Como pueden ver, por allá hay una bicicleta, por acá hay otra. Eso quiere decir que hay muchos niños. Por lo tanto, no es gratis. Cuando es gratis, las personas lo ponen arregladito y además de eso, por lo general, le ponen un papel. Esta se nota que tampoco es gratis porque tienen todas las bicicletas en el lado de afuera. Así que siempre tienen que estar pendientes de cuáles las cosas que son completamente gratis.
Bien amigos, y si están de suerte como nosotros hoy, mire, pueden encontrar un televisor totalmente gratis allí en la calle. Así que ya saben, solo es cuestión de ponerse a dar vuelta. De hecho hay otra forma que se las diré más adelante, pero solo es cuestión de ponerse a dar vuelta por allí por donde pasen y estar pendiente porque miren, un televisor totalmente gratis. ¿Dónde creían ustedes que podían encontrar eso totalmente gratis? ¿Le pasa eso a ustedes en su país? Así que déjenos acá abajo su comentario. Miren amigos, y como pueden ver encontramos otra cosa totalmente gratis aquí. Recuerden que cuando las personas lo ponen allí al frente de su casa y especialmente si está cerca de la basura como ese, de hecho si nos podemos a ver y a observar dentro de eso, te aseguro que puede haber otras cosas que también se la pueden llevar gratis. Pero por ahora, miren, ese mueble totalmente de cuero y en muy buenas condiciones. De hecho ahorita está lloviendo y ellos le pusieron un cartoncito para cubrirse, así que puede ser totalmente gratis así, encontradito en la calle. ¿Qué les parece? Miren amigos, me tuve que bajar porque como pueden ver hasta una silla, lo que pasa es que esta tiene las ruedas malas, pero ustedes pueden encontrar cosas, sobre todo en lo de reciclaje. Aquí no hay nada ahorita, pero miren, esta silla le compran las rueditas y tienen una silla para su escritorio en casa o para alguna cosa. Y miren, el que sepa arreglar aire acondicionado, un aire acondicionado, ¿qué les parece? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando van a alquilar, que seguro va a pasar con esa casa que está allí, las personas deben sacar sus cosas y obviamente, ¿qué hacen? Las dejan allí totalmente gratis. Así que ya saben, esto puede ser completamente tuyo gratis. Bien amigos, y cuando no pueden encontrar cosas gratis, pueden encontrar así, en el frente de la casa de alguien, un yarcel. ¿Será que nos bajamos a ver qué podemos encontrar? Mira amigos, y en ese no nos quisimos bajar para no perder mucho tiempo, porque se veía más como ropa, zapatos y era vendiendo. Y la verdad que lo que les queremos mostrar en este video es lo que tú puedes obtener totalmente gratis en la calle, así que vamos a seguir buscando. Bien, y vamos a hacer una pausa en este recorrido de buscar cosas por la calle para recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte, es totalmente gratis. Además, activar allí la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo y no te pierdas de aventuras locas como esta o de todos nuestros viajes. Así que ya sabes, suscríbete y además síguenos en nuestras redes sociales. Mira amigos, hoy el día que estamos grabando este video para ustedes definitivamente es un día de suerte porque miren lo que acabamos de encontrar. Esta mecedora que lo que tiene es solo esto aquí un poco salido, pero lo pueden encontrar gratis para las personas que están empezando, que no tienen mucho presupuesto, se lo pueden llevar completamente gratis para su casa. Y miren, otra cosa que bastante se usa aquí, una aspiradora y se ve completamente nueva. Y otra cosa, miren, ¿qué les parece? Un gavetero. Tal vez le falte algunos arreglos, pero si tú no tienes un presupuesto tan amplio y tú estás empezando, pues esto definitivamente es algo que te puede ayudar. Así como también les dije, miren, la mecedora y una aspiradora. Así que imagínense ustedes tener estas cosas totalmente gratis. ¿Qué opinan? Bien amigos, y como ven, estos sí no los trajimos y si se pregunta si está en buen funcionamiento, pues miren, ahí está Sofía, mece que mece, ¿qué tal se siente? ¿Bien? Totalmente gratis, miren, para estar en el frente de tu casa. Y si se preguntaban si la aspiradora funciona, pues vean, díganlo ustedes. ¡Ah! Total funcionamiento. Así que ya saben, cosas gratis que puedes necesitar en tu casa o disfrutarla. Bien amigos, recuerden que les había dicho que había otra forma en la cual tú podías conseguir productos totalmente gratis, pues nada más y nada menos que en Facebook, en el área de Marketplace, vas a encontrar productos cerca de tu casa totalmente gratis, como ven aquí,
Y para estar más seguros, ustedes solamente colocan la palabra free o gratis y les van a salir muchas opciones como esta que te vamos a mostrar a continuación. Bien amigos, como pueden ver, aquí dice que este sofá es totalmente gratis, pero eso sí, dice debes ir hoy por él. Está en el área de Raleigh, dice que fue publicado hace 3 horas y te dice está usado pero en muy buen estado, te da las especificaciones del mueble como tal y obviamente te muestra el área donde lo puedes encontrar. Otra cosa, cuando tú ves estas notificaciones, te sale la persona que lo está regalando y lo único que tú tienes que hacer es mandar un mensaje y ellos te van a mandar la dirección para que tú puedas ir a retirarlo. Como ven, es un mueble que está en totalmente muy buen estado, así que te lo puedes llevar totalmente gratis. Como pueden ver, hay otras opciones que te ponen el aparato totalmente gratis, te dicen, te dan los detalles, pero además cuando es un sitio más público, ellos te ponen el tiempo en el que va a estar disponible, inclusive directamente te ponen la dirección. Tú solo envías un mensaje para ver si está disponible y te puedes ir hasta allá y tal vez tengas suerte y te lo lleves gratis. Como pueden ver, aquí hay otra cosa que también pueden encontrar gratis, dice gabinetes completamente gratis, te da las especificaciones, te dice cuándo fue publicado más o menos el área, porque te dan como un área general y te dicen exactamente todas las especificaciones y por supuesto, como ya les dije, le mandan un mensaje a la persona, le mandan la dirección exacta. Lo bueno es que hay personas que te ponen las fotos y a veces hasta las dimensiones por si acaso tú piensas que es un poco muy grande o muy pequeño para tu casa. Como pueden ver, aquí hay otra silla tipo mecedora casualmente muy parecida a la que nosotros encontramos en la calle totalmente gratis, que como vieron me las traje a la casita y está en el porche de la casa. Ellos te dicen aquí que esa persona también lo obtuvo gratis, te dice que está en muy buenas condiciones y que ahora es momento de regalárselo a alguien, solo que tienen que ir a recogerlo. Recuerden mandar el mensaje para que te manden la dirección. Como pueden ver, también tiene algunos detallitos parecidos a la otra que se despegan, pero ustedes simplemente lo arreglan y listo, tienen una silla nueva en casa. Bien amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado todo este recorrido, todas estas cosas que pudimos encontrar para que ustedes se den cuenta que inclusive con cosas que son basura para otros o los desechos pueden ser algo importante para ti y pueden aprovechar para cuando tú estás empezando una nueva vida aquí en los Estados Unidos. Así que ya saben, suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho para que disfruten de aventuras como esta o todos nuestros viajes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Color